espectáculo siempre ha formado parte del boxeo, pero pocos peleadores supieron llevarlo al extremo como el legendario Jorge Maromero Páez. El mexicano acostumbraba a convertir cada una de sus presentaciones en algo diferente, utilizando atuendos extravagantes, ocurrencias y ese peculiar sentido del humor que lo acompañó durante buena parte de su carrera. Sin embargo, detrás de toda aquella personalidad había un peleador sumamente peligroso. Confundir a Maromero con un simple payaso era cometer un grave error, y faltarle el respeto tanto como los suyos podía tener consecuencias. Tom Johnson estaba a punto de descubrirlo de la peor manera. Bienvenido a Knockout de Oro, el canal donde revivimos las historias y enfrentamientos más memorables de pugilismo. En esta ocasión conoceremos la batalla entre una leyenda mexicana muchas veces infravalorada y un experimentado peleador estadounidense que llegaba con una enorme confianza en sí mismo. El combate se llevó a cabo el 22 de febrero de 2002. Como era costumbre, Maromero Páez apareció con uno de sus característicos looks, un peinado completamente fuera de lo común y unos calzoncillos llamativos que dejaban claro que seguía conservando aquella personalidad que lo había hecho famoso. Pero había algo distinto aquella noche. Detrás de las extravagancias podía verse a un Jorge Páez mucho más serio de lo habitual. Su rostro mostraba concentración absoluta y en su mirada se notaba que no había subido a cuadrilátero únicamente para ofrecer espectáculo. El mexicano tenía cuentas pendientes y estaba decidido a cobrarlas. Es con color blanco. As a professional, he has 51 wins. Just of the world. De Mexicali, México, and fighting out of Fresno. Sonó la campana y Páez salió inmediatamente al ataque. Maromero comenzó a disparar combinaciones de ganchos y house, obligando a Johnson a retroceder hasta las cuerdas. Una vez ahí, el mexicano comenzó a castigarlo con golpes constantes, buscando encontrar cualquier espacio disponible para conectar. Johnson logró escapar por momentos utilizando un gancho bien ejecutado, pero eso solamente retrasó lo inevitable. Páez volvió a perseguirlo por todo el cuadrilátero y prácticamente no le permitió descansar. Golpe tras golpe, el mexicano mantenía una presión impresionante. La velocidad con la que soltaba las manos hacía parecer que lanzar combinaciones era algo completamente natural para él. No había pausa. Cada vez que Johnson intentaba tomar distancia, Maromero volvía a aparecer frente al descargando otra ráfaga. La presión llegó a tal punto que el estadounidense comenzó a sujetarlo para intentar frenar su ofensiva, pero ni siquiera así conseguía detenerlo. Páez seguía buscando la manera de conectar, incluso cuando ambos estaban amarrados. En una de aquellas acciones, Johnson terminó dándole completamente la espalda y Maromero continuó lanzando golpes, provocando inmediatamente la intervención del árbitro. Incluso después de que se ordenara detener la acción, Páez alcanzó a soltar otro golpe sobre su rival. Naturalmente, el árbitro tuvo que llamarle la atención por aquella conducta. Sin embargo, buena parte del público entendía perfectamente que el mexicano estaba peleando con una intensidad diferente. Para Maromero aquello no parecía ser simplemente otro combate. Había algo personal detrás de cada golpe. Dos excampeones estaban intercambiando metralla desde el primer episodio y ninguno parecía dispuesto a regalar absolutamente nada. Si disfrutas estas grandes historias de boxeo mexicano, puedes apoyar a Knockout de Oro suscribiéndote, activando la campanita y dejando tu comentario. Solamente toma unos segundos y nos ayuda muchísimo a seguir llevando estas increíbles historias de pugilismo a más personas. Decíamos a ustedes que pudiera ser un no contest al no tratar de hacer pelea. ¡La misma! Thomas Johnson, como un verdadero torbellino. Jorge Maromero Páez trata de tirar a la oreja, acabar a su contrincante, olvidándose de técnica y al son de uno por uno. Al toma y daca, al tú por tú, cañón por cañón. Se calienta el chocolate en el Palace. Si le sale bien. Ambos buscando knockout y estamos en el mismísimo. Ustedes abre demasiado. En el mismísimo round número 1 y dos excampeones. Puede marear. Que parecía que quizá se iban a la larga ruta de 10 rounds, sacándose como verdaderos. La guardia y por ello. En sed, en hambre de victoria. Hacemos una pausa. No. Lo pone. Se vaya. La acción se siente. Llegaba entonces el segundo salto, y Tom Johnson ya había comprendido algo muy importante. Aquella noche no estaba enfrentándose a Maromero bromista y extravagante que muchos recordaban.
Frente a él tenía una auténtica bestia decidida a castigarlo. Desde el primer campanazo, ambos peleadores salieron dispuestos a intercambiar golpes sin ningún tipo de precaución. La intensidad fue brutal. Los puños volaban de un lado a otro como ráfagas de ametralladora, en una batalla donde ninguno parecía dispuesto a ceder terreno. Jorge el Maromero Páez comenzó a imponer ese estilo agresivo y poco convencional que lo caracterizaba, obligando a su rival a retroceder ante la presión. El mexicano encontró los espacios y conectó un poderoso gancho al cuerpo, seguido de un cruzado que hizo tambalear a Johnson y lo dejó prácticamente de rodillas, muy cerca de visitar la lona. El ataque había sido tan contundente que muchos comenzaron a preguntarse cuánto tiempo más podría resistir. Sin embargo, Johnson decidió mantenerse en la pelea y continuó soportando el castigo. Pero el maromero no estaba dispuesto a darle ningún respiro. Páez volvió inmediatamente al ataque, lanzando combinaciones una tras otra y castigando a su rival desde diferentes ángulos. Johnson trataba de sobrevivir utilizando sus reflejos, movimientos de cintura y contragolpes, pero el ritmo que estaba imponiendo el mexicano comenzaba a ser demasiado para él. El peleador de Detroit todavía tenía cuentas pendientes dentro del cuadrilátero, pero los golpes de poder de Páez eran cada vez más precisos y comenzaban a destruir su defensa, hasta que finalmente llegó el momento decisivo. A mitad del segundo asalto, una nueva combinación de mexicano terminó mandando a Johnson directamente a la lona. El árbitro intervino para realizar la cuenta, pero el daño era evidente. Johnson apenas podía mantenerse de pie y sus piernas ya no respondían con normalidad. No había razón para permitir que aquello continuara. Jorge el Maromero Páez había conseguido una victoria espectacular, firmando uno de los knockouts más rápidos de su carrera. Incluso el público estadounidense, que al principio estaba del lado de su rival, terminó reconociendo la actuación del mexicano y comenzó a ovacionarlo. Y como era costumbre, Páez cerró la noche fiel a su extravagante personalidad, celebrando de manera cómica y hasta bailando frente al público. Porque si algo quedó claro durante toda su carrera es que el maromero podía convertirse en un auténtico guerrero dentro del ring, sin dejar de ser ese personaje irreverente y divertido fuera de él. Si quieres seguir conociendo las historias de los guerreros que marcaron una época en el boxeo, no olvides suscribirte a Knockout de Oro y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto. En los escalafones, actualmente está considerado para la OMB, está reconocido. ¿Quieres saber? Sí, los dos ex campeones. Esta ocasión buscando su victoria número 71. Sin embargo, de Detroit, Mitch y él por su parte ya sabe también para el AFIB, la AMB. Dentro de los que más bajo están mundiales, uno de 37, 12 de técnica y al son de 1 por 1. Hay que acariciar un título mundial, gancho a la mandíbula, lo pone en malas condiciones. El ranking del CMB, pero ahí está, bailando, dice todavía. Al Tommy Duck en el mismísimo round número 1. Antes la mirada muy pero muy lejos. Knockout, Jorge